Buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar aquí, un honor. Gracias a Anaí Carbone por la invitación, a todo el equipo de CREA. Y es la primera vez que estoy en Saladillo, así que fascinada, me di una vueltita, ya me gustó, así que volveré. Bueno, el planteo hoy en esta charla, que la idea era primero que exponga y que luego tengamos un espacio de intercambio, era poder conversar acerca de cuál es la función simbólica de la escuela en contextos de desigualdad y exclusión. Nosotros vivimos en sociedades de exclusión, donde la desigualdad es una marca imperante de nuestro tiempo y de nuestro contexto, y entonces vamos a hablar de eso y vamos a pensar cuál es la función de subjetivación de la escuela, es decir, qué puede hacer la escuela, cuál es el lugar central relevante que ocupa en estos tiempos y en los lugares en donde nos toca a nosotros estar en las escuelas o trabajar para las escuelas. Y entonces, primero decir el supuesto de partida, que es que la escuela cumple una función simbólica de subjetivación. Quiere decir que nos ayuda a biografizarnos, nos ayuda a constituirnos subjetivamente. Entonces la escuela deja marcas, deja huellas, pueden ser marcas positivas o marcas negativas. Y quería argumentar de cómo la escuela cumple una función simbólica de subjetivación a través de una obra que probablemente ustedes conozcan, que se llama El primer hombre, de Albert Camus, que es una autobiografía. Albert Camus fue un niño de sectores indigentes, de sectores populares, que llega a ser Premio Nobel de Literatura. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un niño de sectores indigentes, del que poco se podía esperar desde el punto de vista de que tenía un destino fijado, efectivamente ha logrado desanudar y desandar ese destino que parecía inexorable entre origen social y destino, que es en definitiva lo que hacemos nosotros en la escuela, desanudar, desandar, ayudar a desatar ese nudo que parece tan difícil de desanudar, que es la relación entre origen social y destino, el lugar donde nacemos y el lugar donde podemos llegar. Entonces, fíjense que en El primer hombre, esta obra autobiográfica de Albert Camus, este niño de sectores populares que llega a ser Premio Nobel de Literatura y del que, como decíamos, poco se hubiese esperado por su origen social, sin embargo, él, cuando reconstruye su historia de vida, su biografía, dedica 2 capítulos a la escuela. Y entonces ahí ya nos llama la atención, y está muy bien que así sea, porque alguien que llega a ser Premio Nobel de Literatura reconoce como tan importante y tan vital 2 capítulos que les dedica a la escuela. La primera es la escuela y la segunda es el liceo. La escuela es una escuela rural, unitaria, en donde había un maestro, el señor Germain, que les enseñaba a los niños y que les enseñó las primeras letras y la pasión por aprender. Y Albert Camus resalta a este maestro, y luego es el capítulo en donde va al liceo, que se encuentra con aquellos niños que eran de otras clases sociales, que les estaba esperando a esos niños originalmente la universidad y a esos adolescentes, y Albert Camus convive con ellos, que eran los niños que este señor, maestro único, el señor Germain, les había mostrado en los manuales. Quiere decir que este señor Germain, el maestro de escuela, representó una figura central en la producción vital y en la biografía de Albert Camus. ¿Por qué? Porque este maestro la convenció a su abuela y a la mamá, con quienes vivía, y su hermanito, pero básicamente a la abuela, a los niños de sectores populares les era esperado el trabajo luego de la escuela primaria, no el liceo, porque el liceo era solamente para los niños que estaban en mejor posición económica, y entonces este maestro convence a la abuela de que Albert Camus vaya al liceo, es decir, se forme después de la escuela y no vaya directamente al trabajo. Porque este señor Germain lo que consideraba era que todos los niños podían aprender y tenía una confianza en las posibilidades de aprender y de crecer y de abrir mundos simbólicos posibles. Fíjense hasta qué punto este maestro fue importante, que cuando Albert Camus
recibe el Premio Nobel de Literatura, se lo dedica a la mamá, a la abuela y a este maestro. Fíjense, muchos años después se acordó de este maestro de la escuela rural, de la escuela unitaria, que les enseñaba a estos niños pobres, de los cuales la sociedad poco esperaba y estaban invisibilizados. Sin embargo, para este maestro, esos niños representaban un mundo de posibilidad y él se los abría. Entonces la carta que escribió Albert Camus a su profesor, luego de recibir el Premio Nobel de Literatura, dice así: querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón, Albert Camus. Quiere decir que yo tengo una hipótesis, una idea de partida, y es que la escuela, por un lado, como decíamos, cumple una función simbólica de subjetivación. Allí donde la sociedad invisibiliza a los niños y a los jóvenes, la escuela les da un nombre y les da una posibilidad simbólica que hace que permita desanudar esas condiciones de origen para poder andar otros mundos posibles y otros destinos, para salir del destino prefijado. Y entonces ven cómo la escuela puede dejar huellas en los niños, en los jóvenes, que pueden ser huellas positivas y que marcan toda su trayectoria y toda su experiencia a futuro. Entonces, mi hipótesis es que la escuela puede ayudar a reparar las heridas sociales. La escuela es una institución social privilegiada que puede ayudar a reparar las heridas sociales. Pero para eso tenemos que entender cuáles son las heridas sociales de los niños, estos contextos en donde los niños están atravesados por el sufrimiento social y el dolor social. Entonces, para eso me voy a referir a dos metáforas de las sociedades contemporáneas que a mí me parece que retratan bien los contextos en los que vivimos. La primera es la de un texto de Richard Sennett que se llama La corrosión del carácter. Richard Sennett, un teórico social que yo sigo mucho y que, digamos, produce mucho acerca de la relación entre las sociedades contemporáneas y la subjetividad, lo que nos señala Richard Sennett en La corrosión del carácter, esta metáfora fuerte que yo elijo para retratar las sociedades contemporáneas y el sufrimiento social, es que el trabajo ha dejado de ser un ordenador, un organizador, un estructurante para las grandes mayorías de nuestra población. Históricamente, cuando uno se refería al trabajo asalariado, al capitalismo asalariado, al trabajador estable, uno preguntaba a alguien, ¿de qué trabajás? Y era sinónimo de preguntarle quién sos, porque el trabajo te constituía en tu identidad. Lo que dice Richard Sennett es que en el capitalismo salvaje el trabajo ha dejado de ser ese constitutivo de lazo social, ese puente con la sociedad. Y entonces tenemos generaciones enteras en nuestro país y en el mundo que el trabajo no es una experiencia cultural cotidiana, y entonces hay generaciones enteras que tienen lo que yo denomino o forman parte de lo que denomino cadenas de generaciones de exclusión. Quiere decir que hay generaciones que no han visto trabajar ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus bisabuelos, y tampoco sabemos si lo verán trabajar alguna vez. Quiere decir que el trabajo deja de ser un lazo social, un filo, incluso se dice en términos sociológicos, procesos de desafiliación social. Hay gente que no tiene filiación con lo social, que no tiene filo, que no tiene hilo, que no tiene un puente con lo social, porque precisamente el trabajo es constructor de lazo social.
Entonces, con esta metáfora de Richard Sennett, nosotros sabemos que hay generaciones enteras de niños, de jóvenes en nuestras escuelas que no han visto al trabajo como un ordenador, como un organizador de la vida social. Tampoco sabemos si lo será alguna vez. Quiere decir, y muchas veces a estas familias se las ha criminalizado, se les dice son vagos, no quieren trabajar. Lo que yo les estoy mostrando es que son signos estructurales de época de exclusión y entonces, por ejemplo, estos niños no vienen a la escuela con ciertos saberes y formas de socialización que se supone que traen desde un hogar donde el trabajo es organizador de la vida familiar. Lo que le digo a veces a los maestros, que en nuestros hogares argentinos hay el único despertador que suena muchas veces es aquel para ir a la escuela. No hay un despertador que organice el tiempo de la vida familiar, que es justamente una de las características cuando existe el trabajo como organizador o como estructurante de la vida social. Quiere decir que queda claro cómo la escuela cumple funciones en contextos de exclusión, de constitución de lazo social, ni más ni menos. La escuela es la única institución que genera un puente con lo social y que genera procesos de filiación. Claro, con toda la complejidad que tiene de eso en contextos de exclusión social. Pero por eso se le demanda tanto a la escuela, porque la escuela es la única promesa de inclusión, la única promesa de filiación social. Y la segunda metáfora es la de un trabajo, uno de los últimos trabajos de Pierre Bourdieu y sus colaboradores, que se llama La miseria del mundo, que lo que hacen en esa metáfora, la miseria del mundo, es retratar todo el sufrimiento que tienen aquellos que han tenido algo y lo han perdido. Es decir, lo que Pierre Bourdieu denomina los actores o los agentes e instituciones de la mano izquierda del Estado. Es decir, cuando el Estado benefactor, el Estado social, se corre de las funciones y deja solo y a la deriva a los sujetos y a las instituciones. Y en ese momento, fines de la década de los 90, principios del 2000, fíjense que quienes se han hecho carne y cargo de los procesos de sufrimiento social han sido los maestros, los directores de escuela, los supervisores, los estudiantes mismos. Quiere decir que se puede estar incluido y a la vez excluido. Nosotros vivimos en sociedades donde se puede tener trabajo, que sería un principio, un factor de inclusión, sin embargo, puede ser que ese trabajo no te alcance para llegar a fin de mes, es decir, que no tengas la supervivencia mínima. Quiere decir que estos procesos de inclusión y exclusión, con esta metáfora de la miseria del mundo, también son bastante inestables. Se puede estar excluido aún estando incluido en la sociedad. Y entonces, cuando toman testimonios a actores y agentes de la mano izquierda del Estado, como les decía a ustedes, toman testimonios en esta investigación que se publica como La miseria del mundo, de directores de escuela, de estudiantes, incluso de educación superior. Quiere decir que los maestros, las escuelas, los directores, los docentes, se han hecho carne y cuerpo del sufrimiento social de los alumnos, aún estando ellos mismos atravesados por el sufrimiento social. Y esto me parece bien interesante porque a veces se sospecha de los maestros, a veces se dice que los maestros no cumplen bien su función, sin embargo son los únicos, como actores estatales de la mano izquierda del Estado, que se han puesto de pie en procesos de exclusión. Y no solo entonces tuvieron que paliar y acompañar, y tienen que acompañar el sufrimiento social de los alumnos, sino que ellos mismos forman parte del sufrimiento social. A mí me gusta en general pensar aún como lo hace la metáfora o permite la metáfora de la miseria del mundo de Bourdieu, pensar a un director de escuela de sectores populares o a veces de sectores medios empobrecidos o a veces de sectores medios que también tienen formas de exclusión no solo material sino simbólica, porque la desigualdad es material, es objetiva, es económica, pero también es simbólica, es cultural. Digamos, no es solamente una cuestión de billetera, sino que también es un ordenamiento sociocultural. Y la pobreza no es un problema de los pobres, es un problema de qué sociedad estamos construyendo y nos atañe a todos. El 1% de la población, dice Terborn en su último trabajo que se llama Los campos de exterminio de la desigualdad. Fíjense hasta qué punto la desigualdad son los campos de exterminio contemporáneos. Quiere decir que la gente se muere y la desigualdad mata
por estas mismas razones. Entonces ahí es donde me gusta pensar con ustedes cómo la escuela, en contextos de desigualdad, como los que estamos atravesando, en un mundo cada vez más desigual y cada vez más injusto, cómo la escuela es la única promesa y la única institución que promete la igualdad. A mí me gusta pensar la relación entre escuela e igualdad y en la promesa simbólica de igualdad, porque somos casi los únicos actores, los educadores, las escuelas que estamos pensando en términos de la igualdad. Dicho esto, entonces, pensando la cuestión de la desigualdad y el contexto de exclusión, pensando la función simbólica de la escuela y que también la escuela es la única, a veces, institución que puede ayudar a reparar las heridas sociales, vamos a meternos entonces ahora sí en una dimensión específica de la desigualdad, que no se reduce a ella, pero que sí vincula, que tienen que ver con los procesos de violencia en las escuelas. Hace muchos años que estudié las violencias en las escuelas, qué es lo que pasa y la relación entre violencias y desigualdad. Y ahora vamos a ver por qué para mí hay una relación entre violencias y desigualdad, pero quiero distinguir analíticamente, aunque van a ver que en los hechos se distingue menos, las formas de violencia física y la violencia simbólica. Yo estudié históricamente en mis trabajos la violencia simbólica. Sin embargo, me he detenido en los últimos años en volver a pensar la violencia física. ¿Por qué? Porque desde los orígenes del sistema educativo, la violencia física es inherente a la constitución de los sistemas escolares. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven las imágenes de la literatura, de la pintura, que hay sobre la escuela moderna, sobre los orígenes de la escuela, se van a dar cuenta que a los niños se les azotaba. Regletas, maíces, toda una tecnología, bonetes, ¿no?, de la vergüenza, incluso de hierro. Si ustedes se fijan en los museos de las escuelas van a ver toda una suerte de tecnologías de control sobre el cuerpo y de violencia física. Y a mí me preguntan a veces, ¿hay más o menos violencia que antes? Y yo les digo, si no tenemos una mirada histórica no vamos a poder comprender. ¿Por qué? Porque fíjense que en los orígenes del sistema educativo la violencia hacia los cuerpos de los niños estaba muy naturalizada. El castigo físico, la pedagogía del castigo físico era algo que circulaba en las escuelas. El maestro tenía la potestad y les diría hasta el deber pedagógico de azotar los cuerpos de los niños. Quiere decir que en lugar de pensar si hay más o menos violencia que antes, me gusta más la pregunta acerca de cómo se ha transformado la sensibilidad acerca de la violencia. Porque quiere decir que cuando a los niños se les azotaba en los cuerpos, eso no era considerado violencia. Nuestras sociedades van transformando su umbral de sensibilidad, lo que consideran violencia y lo que no consideran violencia. Nuestras sociedades, y sobre todo la Argentina, hemos avanzado mucho en términos legislativos y ahora viene el cambio cultural, ahí es donde intervienen las escuelas, diciéndole y diciéndonos, a los niños no se les pega. El cuerpo del niño le pertenece al niño. El cuerpo del niño es potestad del niño y no es facultad del adulto, ni siquiera un derecho, pegarle a los niños. En ese sentido, nuestra legislación, el Código Civil y Comercial, que nos rige en la convivencia ciudadana, dice que no se puede dañar a los niños, ni físicamente, ni psíquicamente, ni moralmente. Quiere decir que nuestros niños, desde el punto de vista legislativo, normativo, están protegidos, pero yo les quiero decir que tardamos un siglo como sociedad en decirnos a los niños no se les pega. Fíjense entonces cómo la escuela, digamos, a veces va a la vanguardia de ciertos cambios o transformaciones culturales, porque a los niños en general en las escuelas no se los ha azotado, incluso desde los orígenes del siglo los maestros se han resistido a los azotes, aunque eran legales, esto quiero decir, los azotes eran legales. Entonces hay una violencia física que tiene que ver con la violencia hacia el cuerpo de los niños. Hay otra forma de violencia física, que es la que en general más se ha estudiado, que es la violencia contra los demás. Pero yo también quiero decirles una violencia que estoy observando en las últimas investigaciones con testimonios de jóvenes
de sectores populares de provincia de Buenos Aires, que es donde hago mis investigaciones, que es la violencia contra el propio cuerpo. Cuando los niños se sienten excluidos, cuando no se sienten parte, cuando se sienten rechazados, apelan muchas veces a manifestaciones que tienen que ver con la violencia física hacia los propios cuerpos. Y les traje algunos testimonios que son un poco dolorosos, pero de eso vamos a hablar hoy, de la violencia contra los propios cuerpos o autoagresiones corporales, lo que en muchas investigaciones se llama el cutting o las autoagresiones, ¿no? Que es una forma de violencia contra el propio cuerpo que estoy observando cada vez con más frecuencia en las escuelas. Una estudiante, mujer de segundo año, estamos hablando de adolescentes, dice, como dijo mi amiga, vos cuando te cortás sentís como otro dolor, no sentís el dolor de adentro, algo así, pero no te arregla los problemas. Ellas sienten placer, dice otro estudiante, es como si fuesen masoquistas, ellas se cortan y se sienten bien así. Por eso se corta mucho, puede ser con hojas de afeitar, con lo que sea. Entonces no le duele, no sienten dolor, sienten satisfacción. Otra estudiante dice, te hace sentir cortarte la felicidad por un momento. Es como un porro, te agarra y de repente, qué tipo de droga sea, por un momento ves un elefante rosa volando, te hace alucinar. Pero esto no es que te hace alucinar, te hace sentir bien por un momento. El dolor físico calma más que el mental, porque en sí el dolor de la cabeza o lo que pensás es constante. Constantemente pensás, sos esto, sos lo otro. El dolor físico se va. Te lo digo por experiencia, nos decía otro estudiante de 14 años. Yo un día me corté, como idiota, y me corté, pero por impotencia, porque no sabía qué pegarle ya, no sabía qué hacer. Discutí con mi papá, me cagó a palos mi papá, me sangró todo. Llego al baño de mi casa y quería hasta apuñalar a mi papá. Llegué a ese momento y mi papá me desafiaba. Entré al baño, agarré un cuchillo de serrucho, viste, con esos con los que te cortás la milanesa, y empecé a darme acá, se señala el brazo, así, cortándome con toda la bronca, me cortaba como una milanesa, y después me arrepentí. Otro estudiante varón de 5º año dice, te deja salir el dolor, es como me dijo mi primo una vez, si te duele algo, anda a correr, porque por ahí después te va a doler todo y te vas a olvidar del primer dolor. Te la tenés que aguantar, para ellos cortarse las venas para expresar un dolor. Y por último, otra estudiante mujer que nos decía, por soledad, por no sentir afecto, por sentirse como que nadie la escucha. Es todo psicológico. Si vos te decís a vos misma que nadie te quiere y nadie te quiere, tu cabeza se va a convencer de eso. Todo depende de vos. A mí me dijo una chica que como ya el dolor físico lo tiene por dentro, eso no le dolía. Lo hacía nomás, sin un porqué. Fíjense cómo para mí entonces, y aquí está una de las hipótesis, que la escuela puede ayudar a curar las heridas sociales y cómo la violencia expresa y es expresión de un dolor social, que como decíamos es la violencia hacia los cuerpos de los niños, es la violencia que los niños ejercen a los otros, pero también es la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de los propios niños. Y fíjense, a mí me pasaba, y seguramente cuando ustedes escuchan estos testimonios tan dolorosos, pensaba que el dolor físico es el dolor más extremo, que cuando uno se corta es lo más extremo que puede hacer. Sin embargo, ellos consideran que el dolor que sienten tiene que ver con lo que sienten adentro, con procesos de exclusión, con no sentirse parte, con no sentirse reconocidos, con sentir o expresar este sentimiento de soledad. Entonces no solo hay una forma de violencia física que, como les decía, a mí me está interesando en los últimos años porque creo que se expresa y ustedes lo deben ver con mucha fuerza, sino también otra forma de violencia que es la violencia simbólica, que es la violencia que tiene que ver con los procesos de convivencia cotidiana en la escuela y que yo lo llamo las prácticas de humillación en la escuela. Y quiero mostrarles entonces, para ver cómo se expresan estas prácticas de humillación, que a mi entender tienen que ver con la desigualdad, porque tienen como matriz prácticas de racismo social, les voy a mostrar cómo, por ejemplo, muchas veces los estudiantes se burlan entre sí por el origen social, por el color de piel.
En nuestra investigación, una estudiante decía respecto de la otra, le pego porque es negra. Otro estudiante nos decía, le pego porque tiene cara de pobre. Ahí es donde yo creo que están imbricadas la violencia física y la violencia simbólica. Una explica a la otra. Le pego porque es negra, le pego es violencia física, pero la connotación es simbólica. Entonces hay que ver qué hay detrás de estos procesos de violencia que expresan formas de racismo, de inferiorización social. Entonces les quería mostrar un pequeño experimento que probablemente ustedes lo hayan visto, pero que en realidad ahora lo vamos a ver en términos de investigación, que es un experimento que se hace en la década de los 30 en Estados Unidos con diferentes niños. La investigación es amplia, pero yo les traje 2 videos que muestran un experimento de estos procesos de humillación e inferiorización social. Vamos a ver primero el caso Guatemala y después el caso de México. ¿Cuántos años tenés? 12, 11, 9, 12, 10, 12. La primera pregunta es, ¿quién es la muñeca fea de estas dos? Esta. esta, ¿Quién es la muñeca bonita? esta, ¿Quién es la muñeca menos inteligente? esta, ¿Por qué? Porque está muy fea. ¿Por qué? Porque es blanco y acá. ¿Quién es la muñeca mala? esta, Esta. ¿Qué muñeca es la que más se parece a ti? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es morena. ¿Por qué? Por lo blanco. ¿Por qué? Que es blanca. La blanca. ¿Por qué? Porque es muy bonito. ninguna se parece, ¿Por qué? porque no son iguales a mí. ¿Por qué? Porque es bonita. ¿Por qué? No caché. ¿Cuál de las dos muñecas quisieras que fuera tu amiga? Esta, Las dos. Las dos quisieras. Esta. ¿Por qué? Porque es más bonita. ¿Por qué? Porque es blanca. Esta cuestión de quién es la muñeca negra, quién es la muñeca blanca y cómo hay una serie de estereotipos sociales que se van reproduciendo ya desde muy niños, porque fíjense que estos chicos son bien chiquitos y sin embargo ya saben cómo la sociedad valora lo blanco por encima de lo negro,
Por eso cuando este estudiante nos decía, le pego porque es negra, claro, porque lo negro está inferiorizado, está desvalorizado. Entonces, ¿cómo en la escuela hay que trabajar sobre estos procesos? Vamos a ver el caso de México. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, Claro, ningún niño va a querer ser visto como inferior, negativizado, estigmatizado. Justamente cuando Goffman estudia el estigma, él dice que son atributos del otro que se ven como inferiores y entonces la gente siente vergüenza. Estos niños expresan muchas de las emociones y los sentimientos que tienen que ver con no sentirse parte, con sentirse excluidos. Y fíjense que desde muy chiquitos, y entonces aquí interviene el papel de la escuela, porque justamente, como les decía, la escuela es una de las pocas instituciones que intenta igualar y que intenta que estos prejuicios que están en la sociedad, que son antecedentes a la escuela, sin embargo, puedan ser tramitados, pueden ser trabajados. La escuela es una institución que muestra que somos todos iguales, que no hay diferencias entre nosotros en términos de distinción social, que todos valemos lo mismo. Es una de las pocas instituciones sociales que confía en los niños. Ahora bien, tiene que hacer un trabajo de trabajo con los microracismos de la sociedad, con estas formas que a veces aparecen muy sutiles, pero fíjense cómo los niños van interiorizando una idea de quién vale más, quién vale menos, a quién voy a pegar porque vale menos y a quién no voy a pegarle porque vale más o porque me quiero parecer a él. Cómo los niños van incluso armando imágenes y autoimágenes acerca de sí mismos y se desvalorizan
en función de cómo la sociedad los va desvalorizando. A veces yo les hago también, cuando estoy con maestros como ustedes, el ejercicio de que vean los lápices de colores y se fijen cuál es el color piel. Y que pongan ese color piel a pensar en el sentido de esas pieles que están legitimadas, como mostraban los chicos, hay algunas pieles que son más valoradas, que están más jerarquizadas por sobre otras, y que entonces esos niños que no portan esas pieles legitimadas se sienten inferiorizados y se sienten excluidos, y nadie quiere ser excluido, inferiorizado de la sociedad. Y justamente ahí hay un trabajo cultural, como les decía, de pequeños, grandes gestos de la escuela, como es revisar y retrabajar el color piel en el sentido de intentar revisar cuáles son las heridas sociales de estos niños que las traen desde fuera de la escuela, pero la escuela tiene que hacer algo con eso. Y entonces, para terminar y para abrir un espacio de conversación, yo quería mostrarles otro video que que tuve la posibilidad de asesorar. Hace muy poquito salió en el canal Encuentro y que los invito a ver, una serie de microrelatos, microprogramas que se llama Faces, rostros, Faces en inglés, que son relatos sobre formas de discriminación en la sociedad y cómo la escuela, digamos, necesita revisar esas formas de discriminación, porque como decíamos, la escuela deja huellas, deja marcas, y entonces es importante pensar cuáles son las experiencias escolares que vamos a ayudar a fabricar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En este caso, les voy a mostrar dos videos, porque creo que tengo unos minutitos más, que es un video de Eli Zulka, que es una becaria de doctorado que yo dirijo en CONICET, que es estudiante de educación indígena, ahora ya es profesional, pero que nos muestra cómo es ser indígena y cómo es haber pasado por la escuela siendo indígena, y también un sociólogo que en su momento fue estudiante afrodescendiente, afroargentino. Vamos a ver los dos entonces, el de Eli Zulka y el Carlos Álvarez. Mi nombre es Elisa, soy de la provincia de Salta, de un pueblo indígena que se denomina Tastil. Viví en ese lugar junto a mis 10 hermanos hasta los 15 años, cuando tuve que mudarme a la ciudad para continuar los estudios. El tránsito por la escuela secundaria ha sido muy diferente a la escuela primaria. El vínculo con los compañeros siempre traté de generarlo sin hablar de mi origen, o nunca asumía esa identidad. Justamente por el temor a la discriminación o a la burla. Entonces, en ese sentido, la diferencia se sentía y se notaba, ¿no? De decir, bueno, viene del interior, pobre, me refiero a formas de vestir, a formas de hablar, a formas de participar. En un acto escolar sobre la tradición, los compañeros me nombraron, bueno, Elisa debe saber cantar copla porque ella es colla, ¿no? Fue peyorativa la forma en la que se lo dijo, despectiva. Era una forma de insultar o de decir que eras de otra parte. Entonces, ante esa situación de bullying, de discriminación, por ahí las docentes o los docentes presentes, las otras personas no intervenían, ¿no? Como para reflexionar en torno a la situación. Recuerdo que casi al final de la carrera universitaria, mi reflexión crítica me permitió en principio asumirme como indígena. Fue una cuestión de reconstruir esa autoestima tal vez herida que venía teniendo y pensar y ver que ante todo tengo la condición humana, que tenga una cultura distinta, una forma de pensar y de actuar. No hacía que sea menos, ¿no?, que el resto, que sea inferior al resto. Entonces, reflexionar sobre esa condición me permitió valorar positivamente y decirle a quienes se vinculaban conmigo que sí, vengo de un pueblo que es indígena y que son mis prácticas, y reafirmarlas en términos positivos. Creo que durante toda la primaria y la
Creo que durante toda la primaria y la secundaria uno atraviesa distintas burlas, siempre era el único afrodescendiente o negro, como también se suele decir, siempre te dicen distintos tipos de chistes y sobre todo todos vinculados al color de piel, al pelo, chupetín de brea, esa imagen del negrito con la lanza, ¿no? El África muy súper salvaje, siempre era el chiste del negro Carlos también. A veces uno no quiere ser afrodescendiente, no quiere identificarse como negro, no quiere ir al colegio para no sufrir esas burlas. Lo que hoy se denomina bullying para nosotros tiene que ver con prácticas racistas o prácticas discriminatorias sobre todo. Por eso para mí fue muy importante cuando estaba en el secundario, justamente de dejar de ser el único o el otro afro o negro del aula. En un momento estaba en cuarto, llego al secundario y éramos como 6. Y ahí conocí a quien hoy es mi mejor amiga, Elizabeth, que me dice, che, bueno, vamos a armar un grupo de jóvenes afro, ¿no querés sumarte? Una organización. Y ahí me invita. A partir de eso es donde comienza a cambiar un poco esta visión. Yo creo que es muy importante tener idea de la comunidad. Claramente todo lo que tiene que ver con la percusión, con el candombe y con la danza me atrapó desde un primer momento. Me siento súper orgulloso de ser afroargentino y creo que es muy importante que todos comencemos a sentirnos orgullosos de eso, empoderarnos. O me imagino una sociedad donde no tengamos ni siquiera que explicar qué es ser negro. Bueno, yo creo que la escuela es esa microsociedad donde por un lado es una caja de resonancia de lo social, pero por otro lado es la única institución que está preocupada y ocupada de que los estudiantes, que los jóvenes, que los niños, que los adolescentes puedan atravesar otras experiencias, pueden reivindicar lo que son, no tengan sentimiento de vergüenza, porque una de las cosas, para terminar, que le pasaba a Albert Camus cuando llegó al liceo, que era esa institución seleccionadora para pocos, que no les era esperado para los niños de sectores populares. Sin embargo, él accedió con una beca gracias a este profesor Germain, que tanto insistió para que fueran al liceo. Resulta que, claro, él estaba con niños de otros sectores sociales y le costó mucho al principio adaptarse, pero ya se había adaptado y venía entonces el acto escolar. Y entonces le agarró mucha vergüenza a Albert Camus porque pensaba, en el acto escolar van a ver a mi familia y se va a notar mi origen. Pero hacia el final del capítulo del liceo, en El primer hombre, en la autobiografía de Camus, dice, sentí vergüenza de mi origen, pero más vergüenza sentí de haber sentido vergüenza. Quiere decir que ahí estaba ese efecto maestro, el efecto de la escuela que le decía, vos tenés que ser orgulloso de lo que sos, y el origen social es una condición, pero no es un destino. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos a Karina y abrimos el espacio de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ante todo, buenas tardes. Bueno, después de haber escuchado todas las alocuciones que hemos tenido la suerte de compartir durante esta jornada, me parece que esta es la síntesis de lo que sentimos muchos de los docentes que estamos frente a un curso. Y hoy hablábamos de los estímulos y hablábamos de la creatividad y hablamos de la inclusión y hablamos de un montón de cuestiones que tenemos que poner en juego los docentes. Y en este final creo que yo elegí interpretar que lo que tenemos que poner en valor son las capacidades que cada uno de los alumnos pueden traer al aula, aprender nosotros como docentes a aprovechar cada una de esas capacidades, cada uno de esos orígenes diferentes y cortar con esta cadena que viene desde muchos años en la historia donde tenemos que sacar
alumnos todos cortados por la misma tijera. Poder respetar las individualidades, poder respetar el origen de cada uno y ser cómplices y también artesanos del destino de cada uno de esos alumnos que tenemos la suerte de tener cada día frente a nosotros. Y agradecer todo lo que dijiste, que para mí es una síntesis perfecta de lo que siento como docente. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carolina Brosio y vengo de Tres Arroyos. Bueno, Carolina, te agradezco y me gustó y lo voy a tomar esta idea de ser artesanos del destino. Me gustó mucho, me parece metafórico también. Como ustedes verán, yo pienso en metáforas porque nosotros estamos atravesados por tanto sufrimiento social que tenemos que fabricarnos nuestras propias metáforas acerca de nuestra tarea, acerca de los destinos simbólicos, ¿no? Yo creo que el horizonte de lo simbólico marca destinos. Si yo creo que el límite de los estudiantes está marcado por su origen social y entonces el que nace de cierta cuna va a llegar a cierto destino, ahí estamos fracasando. Yo creo que el fracaso de la educación consiste precisamente en creer que cada uno va a realizarse en función del origen de cuna y justamente lo que hace la escuela es atravesar, incluso traspasar, contra viento y marea, porque sé que no es una tarea fácil, por eso estamos aquí pensándolo conjuntamente y colectivamente, pero el destino nunca puede ser tan chiquito porque la educación tiene que ser mucho más grande e igualadora. Buenas tardes. Bueno, yo mientras te escuchaba... De paso, preséntense, así sabemos quiénes Mi son. nombre es Agustina, soy de General Alvear. No podía escuchar y pensar en tu investigación de la inteligencia escolarizada y pensar que no solamente estigmatizamos socialmente, culturalmente, sino también cognitivamente, y me parece que es un espacio también para reflexionar como docentes en cómo muchas veces podemos etiquetar o objetivizar y no subjetivizar a nuestros estudiantes de acuerdo al barrio, a la escuela, a la ciudad, si es estatal o pública, estatal o privada. Sí, es tal cual lo que vos decís. En realidad yo empecé trabajando sobre, que siempre me interesó, la mirada que construyen los maestros y profesores sobre los alumnos. A mí me interesa eso. Me interesa cómo miramos a los niños, cuál es el universo simbólico con el cual nos representamos a esos niños. Porque yo creo que cuando uno se representa a un niño como pobre, no le da la cabeza para el estudio, difícilmente pueda, digamos, articular un futuro distinto. Fíjense hasta qué punto que mi primera investigación fue con las creencias que tienen los maestros sobre los estudiantes en general. La segunda se refirió, como vos decías, a las ideas que tienen sobre inteligencia de los alumnos y la tercera sobre talentos. Y entonces yo le pregunté en mi investigación de maestría en ese momento, con las creencias que tienen los maestros sobre la inteligencia, para ver si los maestros tienen una idea de que la inteligencia se construye o que está dada. Si está dada, tenemos problemas, porque quiere decir que cada niño está fijo en su inteligencia y va a poder llegar hasta donde su inteligencia le dé. Y sin embargo, si uno piensa que la inteligencia es construida y que el maestro y la escuela tienen mucho que ver en el desarrollo de la inteligencia, va a ser distinto, ¿no?, lo que uno va a esperar. Y entonces me acuerdo que le preguntaba a una maestra que me dijera cuál es un niño que tuviese dificultades y cuál es su estrategia para con él o para con ella. Entonces una maestra de 4º grado me cuenta que había un niño que le iba muy bien en la escuela y un día le empieza a ir muy mal, sobre todo en matemáticas, y que tiene lo que ella denominaba un bloqueo emocional. Entonces manda a la mamá a hacerse al niño, a hacerle a la mamá un electroencefalograma al hospital público. La mamá va con el niño al hospital público, le hacen un electroencefalograma y me cuenta la maestra que el niño no tiene nada en la cabeza. Quiere decir que la hipótesis 1 de fracaso escolar, algo malo tendrá en la cabeza, algo neurológico, no le funcionaba. Y me dice, y esta mamá además se ocupa mucho del niño,
le folia 2 veces los cuadernos. Imagínense una mamá que le forra 2 veces los cuadernos, se ocupa muchísimo de los niños, de este niño. Entonces tampoco le funcionaba a esta maestra esta hipótesis de desatención del hogar. Quiere decir, no tiene nada en la cabeza, algo tendría, pero por lo menos no tiene nada que explicara el fracaso escolar. Tampoco se explica por la vía de la familia. Entonces se queda pensando y me dice, ahora que estoy conversando con vos, me doy cuenta que este chico es adoptado. Entonces habría que buscar en los genes de la familia original dónde está el problema. Bueno, yo les digo a los maestros, no hay nada de genético en la educación. Y si hay algo de genético, no es lo que va a explicar el fracaso. Empecemos a pensar el éxito de fracaso, si es que así se llaman, a mí no me gusta mucho llamarlo así, pero no importa. Empecemos a pensar los procesos educativos como procesos en donde nosotros estamos involucrados como docentes. Ahora hay toda una tendencia a pensar neurológicamente los problemas de la escuela. A mí me parece un riesgo. No estoy diciendo si sí a la neurología o no. Por supuesto que la neurología ha contribuido mucho. Lo que quiero decir es que la mayoría de los problemas de enseñanza, aprendizaje y de convivencia en la escuela no son neurológicos. Tienen mucho que ver con estos procesos de estigmatización, de discriminación, de minimización, de inferiorización que se produce acerca de los niños. Yo confío más en el maestro y en su figura y en toda la capacidad que tiene, digamos, de poder ampliar el horizonte de lo simbólico, que pensar en estas tecnologías de lo neuro, que en realidad lo que hacen a veces es volver a esta idea de que hay algo genético o innato en el niño. No hay nada de naturaleza en la educación, casi todo es construido.